Bueno, Mariel, ya estamos en vivo, en el último del año, y para no ser menos, con un Así grande, es, ¿no? así es. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando en esta oportunidad. Ni más ni menos cerrando el ciclo de 20 vivos 2020. De 60 vivos, perdón, 2020. 60. Esta toreada de vivos, bueno, la verdad que fue increíble y estamos con nuestro inspirador, con él, con José Ramón Gamo. Él es socio fundador de los Centros CADE, Centro de Atención a la Diversidad Educativa. José es uno, pero para nosotros es el mejor, en realidad especialista en audición y lenguaje. También es experto en el área de neuropsicología infantil. Sus habilidades profesionales están centradas en el área de la reeducación de niños que presentan dificultad del neurodesarrollo y la modificación de la instrucción en educación. También es autor de varios libros que los pueden googlear. Recomendamos qué hacemos con los niños TDAH, neuromitos en educación, son excelentes esos libros. Bienvenido, José, a Familias Leonas TDAH, sos el vivo número 60. Qué bien, me alegro. Un placer estar con vosotros en el último del año. Me habéis pillado de milagro, porque como yo no hago ni caso al Instagram, cuando descubrí vuestro mensaje digo, Dios, no le has hecho ni caso a estas chicas, van a pensar mal. Te hemos bombardeado el Instagram. Que no miro nada, estoy quedando fatal con la gente con el Instagram. Pero nos viste y acá estamos. La verdad que cada vez que te convocamos, cada vez que necesitamos de vos, ahí estás respondiendo. La verdad que un grande. Muchísimas gracias por sumarte nuevamente a un vivo. Nada, yo todo lo que sean, las mamás sobre todo a mí me comprometen mucho, no solo por mi madre, sino porque creo que son al final las grandes peleadoras de estos chavales, ¿no? Entonces todo lo que sea colaborar con el esfuerzo de las madres en concreto, yo lo hago incluso más que en el ámbito profesional, ¿eh? Mirá. Bien, bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, ¿eh? Agárrate. Es que en realidad muchas mamás cuando arrancamos este camino, que le habíamos hablado en el vivo anterior, lo primero que ponemos cuando buscamos sobre TDAH por ahí en YouTube son tus videos. Y eso nos abre como un abanico de posibilidades que por ahí uno no las tenía hasta entonces. La verdad que muchas veces hemos ido hasta los médicos con tus videos. Mirá esto, escuchá esto. No, fíjate, es curioso porque yo jamás me hubiera expuesto, ¿no? Yo entiendo mi profesión muy artesanal, muy íntima, ¿no? Y fue una mamá, me parece que fue en Zamora, quien me pidió por favor grabar una conferencia y fue a través de esta madre, yo le dije que por supuesto no había problema y la colgó en internet y a partir de ahí yo tomé conciencia, ¿no? De que en realidad llegas a mucha gente que de otra manera es imposible llegar, ¿no? Y te sorprende cuando vas por ahí y se te cruza alguien y te da un abrazo, te saluda porque le ha visto los vídeos y le ayuda con sus chavales y es alguien con quien no has tenido contacto, ¿no? Entonces digo, pues claro. Bienvenidos sean. Si hubiera sido por mí, creo que no hubiera tenido mucha presencia. No, pero esos videos, bueno, pero no es para meter presión, pero esos videos que hay de conferencias tuyas a las familias es un camino, la verdad, es una herramienta fundamental para todo esto que transitamos, porque cuando vos hablás de TDAH y escolaridad y todo esto, es como que nos sentimos totalmente reflejadas y nos das un montón de herramientas para poder llevar adelante el día a día de nuestros hijos. Sí, bueno, yo creo que quizá eso es porque la gente que estamos más en el terreno, ¿no? Con los críos y las familias, no tanto en el ámbito de investigación o de laboratorio, yo creo que somos más pro para dar recursos, ¿no? Intentar aportar recursos y una visión realista, es decir, porque si no es muy complicado entender esto y sobre todo llevarlo con cierta soltura, ¿no? Desde la teoría es un lenguaje muy abstracto para que sirva para las familias, la verdad. No, tal cual, vos tenés ahí los pies. Yo te quiero hacer... No, vos tenés los pies justo ahí como para dar las herramientas. Lanza. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, que bueno, esto ha surgido en los últimos tiempos, que hemos estado asociando más al TDAH con un síndrome que con el trastorno en sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre síndrome y trastorno y con qué lo debemos de asociar? ¿Cuál es la forma correcta?
Sí, es muy sencillo. A ver. No es una enfermedad, porque no te encuentras mal, no te duele nada. ¿Mm? Y un síndrome al final es la consecución de una serie de síntomas que normalmente hay una etiología, o sea, un origen de esos síntomas identificados. Entonces, hay una convergencia, una serie de síntomas, y eso lo llamamos síndrome, ¿vale? Entonces, ¿qué es un trastorno? El trastorno es aquellas repercusiones que tiene el síndrome. Es decir, yo tengo niños con el síndrome de TDAH, pero no tienen trastornos sociales y tienen muy buenas relaciones sociales, o no tienen trastornos en el ámbito académico, o no los tienen en el ámbito social, o no los tienen en el ámbito comportamental, ¿no? Entonces, al final, el gran problema de esto es que este síndrome, dependiendo del contexto en el que se está, o del carácter que tienen los niños, o del manejo de las familias, o del estilo educativo que tienen los papás, o cómo se les presenta los métodos en la escuela, lo que tienen son dificultades adaptativas. Y esa dificultad... Entonces ese trastorno, cuando se convierte en trastorno, también puede ser por barreras que te ponga la sociedad, el sistema educativo, del síndrome. ¿Se puede pasar a trastorno por estas barreras puestas por otro? Sí, el trastorno, de hecho, normalmente, como digo, es un problema de adaptación, me explico. Un niño con este síndrome en una tribu de la Amazonía brasileña posiblemente no tenga ningún trastorno. Ni le genere ningún trastorno. ¿Por qué? Porque las demandas de ese nicho de social y ecológico, pues a lo mejor incluso el hecho de ser el primero en saltar a la rama del árbol cuando percibe un depredador, o el lanzarla rápidamente la lanza al agua cuando ve un pez, ¿no? A lo mejor incluso es más eficaz. Y entonces no va a generarse un trastorno, porque la demanda del ambiente, él no va a tener un problema adaptativo por su síndrome, ¿no? Entonces, por eso se agudiza mucho el trastorno dependiendo del contexto donde un niño TDAH se desenvuelve. Y entonces, o sea que existe el TDAH sin el impacto social. Sí, claro. Nosotros tenemos niños con TDAH y niñas. Por ejemplo, en España el tema del fútbol en el colegio es muy relevante. Entonces, niños con TDAH que juegan muy bien al fútbol, como es la actividad fundamental en un patio de colegio, esto les permite un acogimiento y una integración social fabulosa. Y estos niños, teniendo peculiaridades, pero no tienen un rechazo social, están bien integrados, son queridos, son demandados y no desarrollan problemas de tipo social, ¿no? Claro, cuando un niño TDAH, imagínate una niña, donde la demanda de juegos requiere de mucho más control ejecutivo, es decir, en las niñas las demandas de juego requieren de mucha más verbalización, mucho más juego social, claro, ser impulsivo en esa demanda, pues puede ser un desastre. Entonces, depende fundamentalmente de eso, de cómo es el contexto y cómo se produce la demanda hacia estos chavales, lo que aumenta o disminuye el efecto trastorno, ¿no? Y entonces una vez más el impacto, bien. Te hago una pregunta. Hace 20, 30 años atrás, por ahí estos chicos no sobresalían en el colegio por sus conductas. Esto tiene que ver porque había un desconocimiento, el colegio cambió, se puso más estricto, empezó a ver lo que no veía. ¿Dónde empezó a tener este giro el colegio que empezó a señalizar y castigar a estos chicos? Bueno, yo creo que no hay un único factor. Si te pongo la experiencia española, en España en mi generación la escolarización obligatoria era hasta los 14 años, que era lo que se llamaba octavo de GB. Claro, muchos de estos chicos salían del sistema escolar y se iban a trabajar. Y entonces trabajaban en oficios fundamentalmente, ¿no? Es decir, carpinteros, pintores, tal. ¿Qué pasaba? Pues que en una actividad de aprendizaje práctica, donde el resultado del esfuerzo es inmediato, donde hay niveles de recompensa reales, como es un sueldo, tenían una mejor integración. En el momento que se produce una escolarización obligatoria hasta los 16, pues fíjate, toda esta remesa de chavales que salía con 14, pues de repente tenemos mucha más dificultad. Otra variable, en esta generación mía, nosotros llegábamos de la escuela
soltábamos la mochila en casa y nos íbamos a la calle a jugar. Y luego volvías, cuando se hacía ya de noche, volvías, hacías muy poquitas tareas de deberes y ya era el ducharte, la cena, un ratito con tu familia, la tele y a la cama, ¿no? Con lo cual, claro, toda esa parte que tú pasabas de la tarde en la calle no generaba ningún impacto dentro de tu casa, ¿no? Ni ningún malestar, ni ningún roce, ¿no? Entonces había un montón de variables ambientales. La exigencia de la demanda escolar en aquella generación no tiene nada que ver a la presión que tienen hoy los niños en la escuela, pero nada que ver, ¿eh? Entonces, en aquella época, perdón, en aquella época los maestros se paraban de otra manera, te daba miedo el maestro. Sí, también está la variable del respeto que había social, ¿no? Es decir, que había una situación donde todo el mundo mantenía lo del respeto a los mayores, el maestro era una institución todavía, y entonces, bueno, pues era un ambiente donde era más fácil controlar muchas veces a estos chavales, ¿no? No sé si mejor o peor, pero desde luego emergían menos los trastornos de comportamiento porque el control ambiental era diferente, ¿no? Sí, qué miedo le tenía al maestro yo. Me portaba bien solita cuando lo veía. Y también está lo que dice el maestro, es palabra santa, digamos, si lo dijo él, está perfecto. Hombre, y hoy por ahí uno se enfrenta más. Y se reforzaba en casa, ¿no? Tal cual. Sí, obvio. Si el maestro ha hecho esto, pues por algo será. Luego a lo mejor estaba equivocado, ¿no? Pero no había tutela. Claro. Entonces, bueno, son estas variables, ¿no? Lo que hacen que un niño tenga más trastorno o menos. Y luego están variables de lo que llamamos comorbilidad. Claro, si yo soy hiperactivo y además tengo dislexia, pues la dificultad adaptativa al proceso de aprendizaje en la escuela va a ser mucho mayor, ¿no? Y los problemas en casa con el apoyo escolar, pues fíjate, va a haber muchos más detonantes. Si yo soy hiperactivo y tengo un carácter fuerte, explosivo, pues claro, un impulsivo con un carácter fuerte y explosivo, pues no tiene nada que ver a un impulsivo con un carácter más dócil o más apocado. Entonces hay un montón de variables relacionadas con el factor de comorbilidad, que son otras patologías que acompañan muchas veces, en el 70% de los casos, de cada 100 niños con TDAH. Dime. No, termina. No, estaba diciendo que de cada 70 niños con TDAH, de cada 100, el 70% tienen una o dos comorbilidades, es decir, que conviven con el TDAH más una dislexia que es muy frecuente, que es el 40%, o trastornos del lenguaje, o trastornos de estado de ánimo, o otro tipo de patología. Entonces, esos son todos factores que entendemos como factores de mal pronóstico. Entonces, se van acumulando por ahí, ¿no? Y los factores ambientales, pues, te cuento, claro. Un niño en una familia desestructurada con un TDAH, pues es una bomba de relojería. Tal cual. Olvídate. Entonces, ¿cómo afecta esa desregulación emocional en entornos que no están adaptados? ¿Qué esperamos de ese niño que no puede estar en esos entornos adaptados, no recibe esos entornos adaptados en las primeras etapas de educación, ¿no? En las primeras etapas de escolarización? ¿En qué nos topamos después? Si estamos hablando del contexto escolar exclusivamente, no del familiar, ¿verdad? Sí. Ponele, sí. Acá va muy de la mano la escuela y la familia. Sí. Mira, yo hay una cosa que explico mucho a los padres y a los profes. Ryan y Deci son los grandes investigadores de la motivación. Y esta gente tiene una teoría de la motivación que es la más aceptada en la comunidad científica, que es la teoría de la autorregulación, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es muy tonto. Cuando yo le pongo un reto a una persona, y este reto está muy próximo a las competencias que tiene, es decir, al conocimiento, a las habilidades y destrezas que tiene en relación al reto que le pongo, es decir, que si el reto es aprender a montar en bici y ese niño ya tiene una buena psicomotricidad, ya ha montado muy bien en la bici que no tiene pedales, etcétera, ese reto va a ser asumible, va a haber un nivel de esfuerzo relativo y enseguida voy a poder llegar al nivel de satisfacción de cumplir con el objetivo, ¿no? Pero si yo a una persona, cualquier persona del mundo, le pongo un reto que está muy por encima
de las competencias que atesora, lo que va a ocurrir es que ni siquiera con el nivel de esfuerzo o superando el nivel de esfuerzo que sería adecuado o lógico, llega al reto. Y eso provoca que te salgas de la línea, lo que llamamos el flujo motivacional, te sales por ansiedad. Aquello te provoca ansiedad. Bien, ¿eso qué implica? Si yo pienso en mis niños con dificultades de aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo, los retos que estamos poniendo constantemente dentro de la escuela cuando no adaptamos, son retos que están muy por encima de su competencia. Es decir, pongamos un ejemplo de una dislexia, ¿no? Es decir, tiene que empezar a leer con 5 o 6 años y ese es el reto constante día tras día. Y las competencias que ese niño atesora desde el punto de vista de su conciencia fonológica o diferentes competencias necesarias para aprender a leer, no le permiten acceder al reto. El nivel de esfuerzo es infinito y nunca consigo el éxito. Por lo tanto, ese niño se va a desmotivar. Vale, si yo ya estoy en este marco, lo otro interesante es cómo funciona la memoria emocional. La memoria de las emociones es muy criminal. ¿Por qué? Porque es una memoria, primero, que no tiene olvido. Igual que hay otras memorias donde está el fenómeno del olvido, que podemos olvidar, la memoria emocional no tiene olvido. Y además no solamente no tiene olvido, sino que no requiere del esfuerzo del recuerdo. Es algo que una vez que yo tengo una emoción aprendida, en el momento que me expongo a una situación que me recuerda esa emoción, que me la activa, eso sale automático. No hace falta hacer ningún ejercicio de recordar, ¿no? Claro, si yo lo que pienso son en niños que sistemáticamente están expuestos a una situación de retos, de propuestas de retos, que les llevan a la ansiedad, a la percepción del fracaso, todos esos sentimientos asociados están muy relacionados, pues eso, con la angustia, la incapacidad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el niño le estamos poniendo una propuesta de aprendizaje en un modelo ya conocido, con retos que le superan, automáticamente se dispara todo su cuadro emocional al respecto. Y lo que sabemos de la ansiedad, en cualquier animal, no solo en el ser humano, es que los mecanismos de respuesta a la ansiedad están aprendidos en el código genético, que es aquello que te provoca miedo o ansiedad, la tendencia primera es intentar huir o evitar. Huir o evitar aquello que te provoca miedo o ansiedad. Lo segundo, si no puedo huir o evitar, es luchar o enfrentarme, que ahí vienen los problemas de conducta. O sea, unos son conductas evitativas, te miento, no te digo lo que tengo que hacer, me duele la barriga, intento de 1000 maneras, con 1000 estrategias, huir o evitar la situación, pero también, si no lo consigo, voy a luchar o enfrentarme, y eso en niños son trastornos de la conducta, conductas muy disruptivas para evitar esa situación. Claro, si yo a eso le sumo el factor desagradable que implica el apoyo escolar dentro de casa, porque la gente se desespera, no lo entiende bien, se agobian con que el niño no hace caso o con que encima se está burlando de mí, llevamos ya 2 horas. Bueno, las 20.000 situaciones del día a día de estas familias con estos niños. Claro, lo que estamos hablando son escenarios de gritos, amenazas, castigos, constantemente diciéndoles en lo que están fallando y muchas veces culpabilizando al niño del fallo porque no atiende, porque no presta suficiente esfuerzo y tal, ¿no? Tú fíjate el cuadro emocional que se genera ahí. Ya no es solamente relativo al propio reto que le estoy planteando, sino que es relativo al el ambiente en el que yo estoy planteando que una persona que tiene que hacer algo que le cuesta una barbaridad, encima en un ambiente muy hostil. Pues claro, ¿qué emociones se desarrollan asociadas al aprendizaje? Mientras que ese mismo niño, en un entorno amable emocionalmente, con un maestro que por alguna razón le ha pillado el rollo y tiene una relación afectiva de proximidad, ¿no? Tierna, de comprensión, ese mismo niño es muy curioso, es capaz de superar esa distancia que hay entre un reto que supera mucho mi competencia. Este factor, ¿no?, de el cariño y el afecto hacia los niños hace que puedan superar ese gap. Entonces, claro, es que va todo en contra. Retos muy por encima de sus competencias, con entornos de adultos siendo muy poco amables a la hora de acompañarles en esos procesos. Entonces no podemos pretender que vayan encantados
a la actividad de No, tal aprendizaje. cual. No, tal cual. Eso que estás diciendo son las 3 divisiones de la memoria, ¿no? Bueno, aquí en este caso, la memoria emocional, que es muy peculiar, como os decía, es una memoria donde siempre hay dos paquetes que van unidos, ¿no? Un paquete es tu recuerdo somático. Es decir, que si una cosa que te da asco, te puede producir una arcada, o te revuelve el estómago, ¿no? Una cosa que te da miedo te provoca sudoración en las manos, se te seca la boca, aumenta el ritmo cardíaco. Eso es lo que llamamos la respuesta somática. Es decir, una emoción es una descarga química, esa descarga química activa unos patrones de respuesta fisiológicos, eso se memoriza. Por lo tanto, una persona que ha sufrido una agresión en la calle por un atraco y ha sufrido una situación muy, muy desagradable, cuando está viendo contigo una película y tú no has sufrido esa agresión y en la película aparece una imagen de una agresión parecida, esa persona que tienes al lado se le está revolviendo todo el estómago. Porque automáticamente activa, sin ningún esfuerzo, todo el recuerdo emocional que le provoca esa visualización, ¿no? Y ese recuerdo es físico, es fisiológico. Y puede ser que por esto nuestros hijos muchas veces cuando van al colegio van con dolor de panza, de cabeza, se descomponen. Es la respuesta somática a la ansiedad. Molestias de estómago, aumento de tensión arterial, por lo tanto, dolor de cabeza, visión borrosa muchas veces, angustia. Es la respuesta somática que está aprendida y la activas. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos diseñados para cuando aprendemos una emoción, el ser humano automáticamente testea conductas y esas conductas buscan dos cosas. Si la emoción es agradable, es potenciar la emoción, ¿no? Es decir, que si a mí me es agradable beber vino, ¿no? Ahora que te estaba viendo beber, pues la conducta... No, pero no es vino, José, ¿eh? No es vino, ¿eh? Que no se, es vino, pero que nadie sepa. No es vino. Parecía un rosado. No es vino, no. No le pienso decir tampoco, pero no es vino. Entonces, lo que hacemos es probar conductas, a ver cuál es más eficaz. Por lo tanto, cuando me pica, como la sensación de picor es desagradable, me rasco. Y eso ya salta automáticamente, porque está memorizado. Ante esta emoción, es decir, esta sensación física, esta es la conducta más eficaz. Y entonces, ese paquete va siempre unido. La sensación física con la respuesta eficaz. Claro, la respuesta eficaz, como os digo, ante la ansiedad es huir o evitar o enfrentarte. Y el drama de todo esto es que cuando yo no puedo huir o evitar, ni puedo con mi lucha de enfrentamiento evitar la situación, acabas en el proceso de sumisión, que es el inicio depresivo. Por eso tenemos tantos con trastornos depresivos asociados al proceso de escolarización. Porque están... Sí, se ve muchísimo en los adultos también. Claro. Entonces, es muy complicado por eso, porque estamos generando, que es lo que la gente no termina de entender. Yo con dislexia, por ejemplo, soy muy claro, ¿no? Digo, vamos a ver, tú estás intentando que un niño mantenga un ritmo de aprendizaje lector cuando no tiene la competencia para ello. Eso, el problema no es solo lo que se va a resistir y lo que va a tardar. El problema está en todas las emociones que tú estás asociando al proceso lector. Cuando recuperes a ese niño las competencias para poder aprender a leer, lo que no vas a poder borrar es su memoria emocional relativo a la lectura. Y para poder borrar eso vas a necesitar tal carga de experiencias lectoras agradables hasta que aquello pueda quedar desterrado, que muchas veces tú reeducas a un disléxico y siguen sin tener ganas de leer. Porque el proceso... Por eso uno deja de intentar. Hombre, claro, es el proceso de abandono. Que es lo que ocurre cuando yo no puedo cumplir con los retos porque están muy lejos. La tendencia es abandonar y dejarlo. Entonces, es complicado cuando los coles no adaptan la situación desde el principio porque están generando un ecosistema emocional relativo al aprendizaje. Por eso yo digo que es tan importante para los papás entender que esto hay que compensarlo, porque aprender hay que aprender durante toda la vida, nos guste o no. Y en las sociedades modernas estamos más condenados que en ningún otro momento de la historia a que el aprendizaje es un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Es decir, tú antes aprendías un oficio y podías dedicarte 40 años de tu vida profesional al oficio y vivías de aquel aprendizaje que habías hecho, ¿no? Hoy esto es inconcebible, entenderlo así.
Pues yo a los padres les digo, vamos a ver, si tu chaval se le da bien la actividad de judo o de fútbol o la música o el monopatín o el no sé qué, fomenta a tope esa actividad porque tiene que tener un recuerdo respecto al proceso de esfuerzo y aprendizaje asociado a emociones positivas. Porque como yo le quite todo eso para dar tiempo a que estudie y entonces le restrinjo todo eso para sacar tiempo al estudio, lo que estás haciendo a futuro es una auténtica barbaridad. Que es que él nunca va a tener asociado en su cerebro la experiencia de aprendizaje a una experiencia agradable de satisfacción. Y eso claro, es lo que le pasa a la mayoría de nuestros hijos, eso. Claro, porque nosotros estamos parados en un sistema educativo que te dice que es bueno frustrarse y no entienden el daño que les causa a nuestros hijos una frustración. Sí, vamos a ver. Es bueno frustrarse, es correcto, bien contextualizado. ¿Me explico? Claro. Sí. La tolerancia a la frustración es fundamental para la vida adulta y hay que aprenderlo en la infancia. Sí. Sabemos que un niño que no sabe cumplir normas y aceptar límites es un adulto que va a ser incapaz o que va a tener mucha dificultad de autoimponerse normas y aceptar límites. Sabemos que un niño que no es capaz de tolerar la frustración, cuando llega a la vida adulta es un candidato nato a las depresiones, al estrés, a los insomnios, a la ansiedad. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene los mecanismos neurológicos entrenados para enfrentarse a tolerancia a frustración. Entonces, ¿qué es importante frustrarse? Sí, claro que sí, en su justa medida. Aquí el problema está en que si tú prolongas la situación de frustración sin que haya expectativas de éxito o experiencias de satisfacción, eso es lo único que hay. Por lo tanto, si esto para mí es un continuo de frustración, la tendencia es a huir de ello. No tener ninguna expectativa. En esto Jorge Bucay, no sé si conocéis a Jorge Bucay, sí. Creo que es argentino uruguayo, ¿no? De por ahí. Sí, sí. Y tiene una historia, ¿no? Que dice que le llamaba la atención de pequeño por qué los elefantes de los circos, que eran animales que pesan toneladas y están solamente atados a una patita y anclados en una estaca, no tiraban de la estaca y se iban, ¿no? Y entonces parece ser, pues, que una vez habló con uno de los cuidadores de elefantes, que estaba bañando a un elefante pequeño, y le preguntó. Y el tío le dijo, no, si les atamos porque es que no paran de intentar escaparse. Y se tiran meses intentando escaparse. Claro, cuando Bucay llega a casa y dice, coño, este animal se tira meses intentando escaparse sin conseguirlo. Llega un momento que deja de intentarlo. Eso es imposible conseguirlo, con lo cual deja de intentarlo, abandona, deja de intentarlo. El problema de un elefante, como del resto de animales del planeta, quitando dos y los seres humanos, es que el elefante no tiene conciencia de sí mismo. Con lo cual, cuando es un elefante de toneladas, no es consciente de que ahora tiene una fuerza que... Bueno, pues a nuestros niños les pasa un poco esto, que es la indefensión aprendida. Así es. Y eso es una auténtica barbaridad, porque es muy limitante para la vida adulta, donde el proceso de aprendizaje no es solamente lo escolar, el proceso de aprendizaje es un continuo en las relaciones sociales. En todos los ámbitos. Claro. Tal cual. Claro. ¿Qué es la neurodidáctica y en qué podría ayudar a nuestros niños? Pues la neurodidáctica es una, iba a decir que una chorrada. Sí, no, iba a decir que una chorrada y parece que me tiro piedras en mi propio tejado, ¿no? Mira, porque fíjate, aquí en España se hablaba de neuroeducación, sí. Pero no se hablaba de neurodidáctica. Y mi interés era fundamentalmente, además mi interés fue por los niños con dificultad de aprendizaje. Fue lo que a mí me llevó a... Si el conocimiento de neurociencias y otras disciplinas, psicología del desarrollo, pedagogía y tal, nos servía en terapia, y a la hora de ejecutar protocolos de actuación en reeducación no podías hacer lo que te viniera a la cabeza o por intuición o lo que tú creías que era bueno y funcionaba bien, sino que tienes que ser riguroso, ¿no? Y atender a lo que dice la investigación,
lo que se ha probado en laboratorio, lo que se ha llevado de laboratorio al escenario ecológico y se ha visto que tiene más impacto, ¿no? Entonces yo entendía que esa cultura había que exportarla a la escuela, donde teníamos una cultura de la creencia. Yo creo que esto funciona y lo hago. Pues llevo 20 años haciendo esto y a mí no me cuentes historias, ¿no? Y no se tenía ninguna cultura en la escuela, ninguna cultura, de hecho, sigue habiendo mucha dificultad para esto, de entender que el aula es un espacio de experimentación y hay que registrarlo a información para saber lo que funciona y lo que no funciona y por qué funciona y por qué no funciona, ¿no? Entonces, neurodidáctica al final, ¿qué es? Pues es poner la mirada en estas investigaciones con el objetivo de que esa información nos pudiera aportar, dar claridad, aportar luz a la toma de decisiones de qué tipo de métodos eran más eficaces, en qué momento de los procesos de aprendizaje esos métodos son más eficaces. Me explico. Fíjate qué tontería, ¿no? La lectura es una auténtica maravilla para la consolidación de un aprendizaje. Es una maravilla. Ahora, como yo le diga a un niño que no ha entendido nada de estos conceptos, que lea sobre ellos, no va a entender nada de lo que lee. Claro. Y es lectura también. Pero ese niño no ha entendido nada de lo que le he explicado de la metamorfosis ni del ciclo del agua y le digo que lo lea ahora en el libro de texto para prepararse para el examen. No va a entender nada de lo que lee y la lectura no le va a aportar nada. Sin embargo, cuando ese niño ya ha entendido y ya ha comprendido, es decir, ha pasado no solamente de entender, sino a personalizar, ponerse ejemplos, relacionar lo entendido con cosas que ya sabe o que ha vivido, es decir, que ya ha comprendido, y se va a leer, entonces se dispara la comprensión lectora. Y fíjate, es lectura. Entonces se trataba de esto, se trataba de, oye, ¿qué métodos son más eficaces y en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje un método tiene más impacto o menos, ¿no? O se trataba de cómo facilitar el proceso de aprendizaje en lugar de dificultarlo. Es decir, cómo puedes estar 20 minutos hablándole a los niños pretendiendo que te presten atención cuando sabemos que ese tipo de tarea requiere de una atención que se llama atención alerta. Es decir, donde el maestro tiene que ser capaz de captar la atención si quiere tener 20 minutos de cerebros pendientes de lo que él está contando, ¿no? Entonces decías, bueno, es una barbaridad porque sabemos que los tiempos tienen que ser más cortos, que enseguida hay que hacer una transferencia, hacer un feedback sobre lo contado y lo entendido, que no se puede... Entonces, neurodidáctica al final era esto, ¿no? Es decir, ¿qué dice la investigación en neurociencia relativa a procesos de aprendizaje del cerebro? ¿Qué dice en psicología del desarrollo? ¿Qué dice en pedagogía? Y esta información, no pensamientos personales y opiniones personales, ¿cómo se traslada al proceso de aprendizaje? Y cuando digo lo de que es una chorrada, lo digo porque al final no deja de ser un invento, ¿no? Y ponerle nombre porque de neuro tiene relativamente poco. Es decir, los conocimientos que tenemos de neuro exportables a este tipo de decisiones son relativamente pocos. Casi todo es investigación relativa a psicología del desarrollo, ¿eh? Entonces, pero bueno, en neuro vende más, ha sido muy atractivo. Ahora todo es neuromarketing, entonces alucinas con la neuro, ¿no? Pero bueno, sí ha sido útil, ¿eh? Desde ese punto de vista, sobre todo, nos ha sido muy útil para poner el foco en cómo funciona la atención, fundamental en procesos de aprendizaje, cómo funciona la memoria, fundamental en procesos de aprendizaje, y cómo funciona la motivación, fundamental en procesos de aprendizaje. Nos ha sido muy útil en entender en las etapas de desarrollo, por edades, ¿no? En estos horquillas de desarrollo, qué podíamos pedir y qué no. Es decir, entender que el cerebro no estaba preparado para este aprendizaje en esta etapa o no lo estaba para esta manera de llevar a cabo este aprendizaje. A lo mejor para el aprendizaje sí, pero no bajo esa manera de aprender, ¿no? Es decir, que el aprendizaje de un idioma en niños de 6 años, pues no lo puedes hacer de carácter formal, con gramática, no sé qué. Tienes que hacerlo de forma muy ecológica, ¿no? Y el cerebro, para poder hacer el aprendizaje de otra manera, requiere tener otras competencias. Para eso servía un poco la neurodidáctica. ¿Cuál ha sido la trampa? Pues la trampa ha sido la de siempre. Que lo que se buscaba, la gente lo que busca es la fórmula. Y en esto de la educación y la enseñanza no hay fórmula. No. Es decir, lo importante no es
el cómo voy a enseñar. Lo importante es ¿para qué enseño algo a los niños? Y esto es una pregunta que requiere de filosofar. Y hemos abandonado el proceso de filosofía dentro de la escuela. Hay que filosofar, es decir, hay que plantearnos sobre qué cosas hay que pensar y qué respuestas hay que buscar. Entonces, ¿para qué enseño algo a un niño? Eso es muy relevante. Cuando tenga esa respuesta, tengo que preguntarme entonces el qué le enseño. ¿Qué es lo que necesito enseñarle si esto es lo relevante que tiene que aprender? Y finalmente, ¿cómo se lo voy a enseñar? Y estamos todo el rato obsesionados con construir la casa por el tejado con el proceso del cómo se lo voy a enseñar. Digo, mira, si lo estás haciendo bien en el cómo, pero no tiene el valor lo que le enseñas y para qué se lo enseñas, todo el proceso ha hecho aguas. Por eso decía lo de la neurodidáctica como chorrada, porque al final yo estoy en crisis personal con ese tema, habiendo sido muy impulsor del proceso aquí en España. Estoy muy en crisis porque al final eso se ha llevado al ámbito de la escuela sin hacer ninguna reflexión respecto a qué escuela necesitamos, qué cosas hay que enseñarles, para qué hay que enseñarles esas cosas, y a partir de ahí poner a nuestro servicio este conocimiento de la ciencia, ¿no? Y lo estamos haciendo al revés, estamos queriendo que la ciencia nos diga qué hay que hacer con los niños. No, tenemos que saber lo que queremos hacer con los niños, para luego poner la ciencia a nuestro servicio, no al revés. Y entonces es un poco por lo que gastaba la broma de la neurodidáctica, no deja de ser una chorrada, siempre y cuando no seamos serios y hagamos el planteamiento de una puñetera vez de, oye, una escuela basada en preceptos de hace casi 100 años, da respuesta a una sociedad global. Yo soy un creyente particularmente, soy un creyente de lo que es la idea que implementaron los ilustrados, es decir, hay que enseñar a pensar a los niños y hay que enseñarles a pensar también con otros. Hay que enseñarles a pensar entendiendo que somos seres racionales, con lo cual hay que saber utilizar la razón. Utilizar la razón implica buscar la información que sea veraz. Por lo tanto, esto es muy importante que los niños sepan tener pensamiento crítico para buscar información que sea veraz, fehaciente. Sabemos que la mejor metodología es el método científico, o por observación o por experimentación, que además lo dicen los grandes de la pedagogía, se aprende haciendo. Entonces, toda la pedagogía socioconstructivista de Piaget and Company nos dejaron muy claro que se aprende haciendo. No hay otra manera de aprender, ¿no? Y luego, el objetivo de todo esto es progresar. Y progresar es resolver los problemas que a los seres humanos nos hacen infelices. Y eso es la historia de la humanidad, es la historia de la búsqueda de la felicidad. Y las herramientas que la humanidad encontró para eso fueron la cultura. Y entonces es muy importante que encontremos soluciones a los problemas para que nos hagan felices. Y basar todo esto en el bienestar de las personas. Y esto para mí es lo que hay que transmitir en la escuela. Lo que tenemos que pensar es cómo se les enseña a pensar, cómo se les enseña a pensar con otros, sobre qué cosas hay que pensar, que es muy importante, ser rigurosos con la información que estamos utilizando para pensar, el poder ser muy generosos, porque al final somos seres que es lo maravilloso del ser humano, es la única especie animal con capacidad de colaborar de manera altruista con otros, sin buscar el interés propio. Y además hacerlo con desconocidos, que es que esto no lo hace nadie. La gente no termina de entender esto. Ningún animal de los que cooperan, que son poquísimos, cooperan con desconocidos, cooperan o con familiares o con grupos próximos de su clan. O sea, el ser humano es un ser con una capacidad espectacular, que es poner mi conocimiento y poner mi energía al servicio de otro de forma generosa y altruista. Y esto es una cultura que nos ha llevado a progresar y no lo implementamos en la escuela, ¿no? Entonces, a mí lo que me falta es las grandes reflexiones sobre qué tenemos que hacer con los niños. Cuando estas reflexiones se resuelven, los niños con trastornos de neurodesarrollo no van a tener conflicto dentro de la escuela. Porque lo que no se va a pedir es un resultado, lo que se va a pedir es un proceso.
Y cada uno tiene un proceso. Y cada uno, dentro de ese proceso y de esas oportunidades que oferta una escuela y un proceso de aprendizaje, vamos a sacar unas cosas, pero nunca vamos a sacar lo mismo que el compañero, que sigue siendo el error, el buscar que todo el mundo llegue de la misma manera al mismo sitio. El mismo resultado. Cuando eso no ocurre en la humanidad. Los 4 que estamos aquí hoy, con el resto de gente que nos está escuchando, hemos pasado por los mismos procesos de aprendizaje vital, de las parejas, las relaciones personales, los trabajos, la escuela, y hemos aprendido todas cosas muy diferentes. Y hemos hecho nuestros aprendizajes muy diferentes. Entonces, y nadie critica eso, ni pretendemos que todos lleguemos a los mismos aprendizajes de la misma manera en nuestro día a día, ¿no? Y seguimos empeñados, y ese es el sufrimiento, por ahí están los trastornos, porque tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, en los mismos tiempos. En el momento que esto no sea así, que el valor se ponga en otro lado, como ya ocurre en escuelas donde se ha trasladado lo importante, nuestros niños en estas escuelas no sufren. Claro, lo que pasa es que hay un paralelismo entre los chicos con dificultades y los chicos sin dificultades. Entonces, si se le enseña a uno, al otro lo perjudica, entonces aparecen los resentimientos, aparecen conflictos, y aparte una competencia que terminan perdiendo todos. Acá por lo menos el problema pasa por ahí. Y son decisiones políticas. Por lo que vos le enseñás también, a uno, ¿no? Por lo que le enseñás a uno, al otro le perjudica. Pero también son decisiones políticas, ministeriales, el querer cambiar esta escuela de años y años. Sí, mira... Muchos prejuicios hay. Hay un producto que hemos comprado todos y que además nos gusta decirlo y no reflexionamos sobre él, que es un producto muy basado en la cultura occidental respecto al individualismo. Que está muy impregnada en nuestra cultura occidental. Y este producto que hemos comprado es que tenemos un potencial y lo que hay que hacer es poner oportunidades para que la gente desarrolle su potencial. Lo que pasa es que este producto lo hemos comprado desvirtuándolo. Es decir, estas son las oportunidades y solo estas, solo hay este menú. Es decir, que si tu potencial en este menú no está dentro, puedes desarrollar, el problema no es nuestro, es tuyo. Y entonces te excluyo. Y no se ha hecho una reflexión sobre esto. Todos compramos lo del tema del potencial, que los niños tienen un potencial, que nacemos con un potencial, que lo que hay que favorecer son escenarios para que desarrollen su potencial. Todo eso está muy bien, pero luego no se hace una reflexión de que tú das un único menú de oportunidades. Claro. Y esto es este cliché tan manido, pero que es tan interesante, ¿no? Me decía una maestra a la que yo quiero mucho, porque además es muy buena gente, y me decía, Josécho, es que no paro de darle oportunidades, ya no sé lo que hacer. Y yo le decía, Maribel, es que le das siempre la misma oportunidad, 1000 veces repetida. Entonces, es un poco lo que decía Einstein, ¿no? De, joder, si tú a un pez le pides siempre que suba a un árbol, pues ya le puedes dar 1000 oportunidades para que suba al árbol. Que no le va a trepar nunca. En este escenario no va a poder desarrollar su potencial, en ese menú único, ¿no? Y esta reflexión no se termina de hacer, ¿no? Entonces compramos el otro producto sin reflexionar cómo lo ponemos sobre la mesa. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, otra cosa que estamos dejando de lado es un problema de ignorancia, ¿eh? Y lo digo con harto dolor de mi corazón. Yo os explico por qué. Fíjate qué tontería. Cuando yo le explico a los niños algo, hay un porcentaje de niños que se van a enterar en las primeras fases de esa explicación y otro porcentaje de niños que no se van a enterar. Perfecto, no pasa nada. Bueno, resulta que los míos normalmente van a estar en el porcentaje de los que no se están enterando. Digo, vale, muy bien. Entonces el maestro dice, ya, pero es que yo no puedo dejar atrás a estos que ya se han enterado y tengo que seguir avanzando. Digo, no, porque mira, enterarse no es comprender. Haber entendido algo no es haberlo comprendido. Y para la fase de comprensión hace falta que todas las personas que han participado de eso y que se han enterado pongan en común lo que han entendido. Y cada uno explicando lo que ha entendido y por qué y con qué lo ha relacionado con esto que tiene en la cabeza, con esta experiencia, construyen el fenómeno de comprensión. Se llama la inteligencia social o colectiva. La única inteligencia que conocemos
que realmente resuelve los problemas complejos, no las inteligencias individuales. Bien, oye, resulta que cuando se hace este segundo ejercicio, muchos de estos que no se habían enterado con tu menú único, que era tu manera de explicarlo, ahora sí, porque ha aumentado el menú. Bien, pero sigue habiendo un grupo que sigue sin enterarse. Y yo tengo que avanzar con el grupo que ya se ha enterado, incluso que ya lo han comprendido. Digo, no, porque en el proceso de aprendizaje ahora hay una fase que se llama la fase de consolidación. Y la fase de consolidación depende de la repetición. Y fíjate, cuando estos niños que ya lo han comprendido, para consolidar, tienen que repetir el contar lo que han comprendido, a quien se lo tienen que contar es a los niños que siguen sin entenderlo. De tal manera que cada uno a su ritmo están todos en el proceso de aprendizaje que les corresponde, sin desintegrar a ninguno. Entonces, y además entendiendo una cosa que nos dice la neurociencia, que es una cosa que llama mucho la atención y todavía no sabemos por qué narices ocurre, que es que cuando un adulto le explica a un niño, los dispositivos más importantes en proceso de aprendizaje, que son atención, memoria y motivación, se activan en niveles en escala al 1 al 5, nivel 3 máximo, ¿vale? Siendo el adulto más maravilloso, más divertido, mientras que cuando un niño le explica a otro niño, estos dispositivos se activan en niveles 3-5. Es decir, tú fíjate, ¿quién le tiene que explicar a los niños? Otros niños. Otro niño. Claro, cuando los que ya lo han comprendido están explicando a los que todavía no lo han entendido, están todos en la misma actividad de forma integrada, unos en la fase de consolidación, otros en la fase de entendimiento-comprensión. Entonces, es un problema de desconocimiento de cómo se produce el propio fenómeno de aprendizaje. Entonces, si tuviéramos más conocimiento de cómo se produce el fenómeno de aprendizaje, sabríamos gestionar mejor los recursos del aula. ¿Cuáles son los mejores recursos del aula? Los niños que hay dentro del aula. Porque el mejor recurso del aprendizaje es la inteligencia social. Y esto no lo digo yo, ni es un invento que te sacas de la manga. Es decir, es que sobre esto hay libros y libros publicados que están basados en teorías aceptadas a nivel científico, experimentadas en laboratorio, extrapoladas a situaciones ecológicas con éxito, y aún así lo obviamos. Y seguimos escudándonos en que yo no puedo ir a 2 ritmos diferentes. Dices, no. Si tú tienes que ir a un ritmo y cada niño se irá aprovechando en su proceso de aprendizaje de ese ritmo de forma integrada. Pues yo por eso no puedo comprar, ¿no? Las víctimas de la ignorancia de un profesional de la educación son niños. Las víctimas de la falta de profesionalidad de un enseñante y de la rigurosidad con su formación, con su conocimiento, las víctimas son niños. Y fíjate, esta ignorancia o esta falta de rigurosidad con la actualización del conocimiento en el acto de enseñar, ¿sabes con lo que se suple? Y se suple bastante bien, siendo cariñoso y respetuoso con la infancia. Si tú eres cariñoso con tu alumno y eres respetuoso con él, vas a conseguir suplir muchas carencias desde el punto de vista de conocimiento o técnica educativa, en proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que a veces es que no hay ni la excusa, porque si no tienes el conocimiento, no tienes el compromiso de actualizar tus conocimientos para hacer mejor tu práctica profesional y además no tienes el compromiso humano de tu relación afectiva y de responsabilidad emocional con los niños, entonces no estás en el sitio. Totalmente. Paula, escúchame, vamos a editar todo esto que dijo José para nuestro Zoom de capacitación 2021. Estamos haciendo todo el año Zoom de capacitación a diferentes profesionales, bueno, también obviamente los docentes. Y hacemos muchísimo hincapié en que partan esos pizarrones tan largos que tienen, por lo menos en 2 o 3 partes, y que enseñen el mismo tema de 2 o 3 formas diferentes, que larguen ese individualismo en los niños y que comiencen a trabajar en duplas, en equipo y demás, pero bueno, no sé qué tema tendrán, pero es como vos decís, creo que el tema pasa principalmente por la ignorancia, por no saber cómo explayarse en un mismo tema y salir de esa cosa que el chico tiene que ser un individuo y no un equipo.
Y esa cosa de la homogeneidad, ¿no? Que todos tienen que aprender de la misma forma, al mismo tiempo. Si estás con otro chico, te estás copiando. Te dicen eso, te estás copiando. Sí, es un y en el proceso de copiar te aprendés también. Fijaos, hay una cosa que yo creo que es muy interesante y que la gente tiene que entender. Los historiadores, desde muchos marcos de investigación de la historia, han detectado qué cosas paralizan el progreso. O sea, qué acontecimientos paralizan cualquier proceso de progreso, en cualquier ecosistema, en cualquier nicho que os podáis imaginar, ¿vale? Respecto a los seres humanos, Estas cosas son el odio, el miedo, la ignorancia, la extrema pobreza y los prejuicios. No hace falta que haya una convergencia de las 5, con que 1 o 2 sean muy preponderantes en ese nicho ecológico, limitan el progreso y fomentan el despotismo. La ignorancia en educación no debiera ser permitible porque pone en riesgo el progreso en los procesos educativos. El prejuicio, que es lo que sufren nuestros niños, es decir, seguimos encontrando mensajes por parte de profesionales de la educación basados en prejuicios y no en el conocimiento científico respecto de lo que es una dislexia o lo que es un TDA o lo que es un trastorno específico del lenguaje. Seguimos basando en prejuicios. Tengo ignorancia, tengo prejuicios. Muchas veces, si hablo de TDAH, incluso dependiendo de las edades, odio porque me está haciendo la vida imposible y odio a este niño y a su familia. Es decir, tú fíjate la cantidad de convergencias de los 5 elementos que sabemos a ciencia cierta que paralizan cualquier proceso de progreso en un nicho ecológico de los seres humanos. Y estas son las cosas que hay que reflexionar y poner sobre la mesa. Es decir, si tú basas tu actuación con este niño en el prejuicio, la basas en la ignorancia, y además le tienes manía, es imposible que progreséis juntos. Imposible, pero no lo digo yo. Es que está estudiado. Es decir, es imposible. No, y es imposible que ese chico quiera ir a ese colegio, sentarse en esa silla y ponerse a disposición de querer aprender. En ese ambiente es imposible. Y esto es muy importante porque educamos por los modelos, no solamente modelando a la gente, sino por los modelos. Es decir, una escuela donde no defienda a ultranza el conocimiento, donde luche contra el odio y contra el prejuicio, donde no se paralice frente al miedo, es que es inconcebible un entorno educativo que no tenga estas premisas que son las básicas, ¿no? Que no lo tenga en el ideario. Y entonces es alucinante que sabiendo esto no esté en el ideario individual de cada docente y en el colectivo de cada unidad escolar, ¿no? Y esto está por encima de otras cosas en las que dedicamos mucho tiempo y mucha energía para solucionar los problemas de los niños con TDAH. Y yo lo digo siempre, el maestro que se libra del prejuicio, asume que no sabe, empieza a informarse y empieza a entender el problema, cambia por completo su manera de actuar con el chaval. Y le cambia la mirada por completo. Y lo que hace con el crío. Y ahí es donde está la oportunidad. En este es el gran esfuerzo que hay que hacer inicialmente. Y luego ya vendrán las metodologías, los recursos adaptativos, pero un maestro que te hace un recurso metodológico adaptativo, un examen secuenciado, folio por folio, con la letra más grande, con la palabra... Dejando los espacios, subrayando las palabras importantes. Todo lo que tú quieras, pero tiene un prejuicio claro y evidente. Licencia psiquiátrica. Entonces eso no vale nada. Tal cual. O sea, hay un contexto donde las cosas son útiles. Fuera de ese contexto, esa misma cosa que es útil deja de ser útil, porque el contexto hace que las cosas sean útiles. Claro. Entonces es así. Es decir, ¿qué utilidad tiene una bombona de oxígeno de un buceador en el desierto? No estás en el contexto para que eso sea útil. Es útil que te cagas cuando estás buceando. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Pues estas son ¿Cómo las movemos cosas. al sistema educativo, Paula? Creo que sí. Lo que pasa es que venimos con un sistema educativo que es muy viejo y por ahí se quiere como ayornar y modernizarse, pero sin ver todo un panorama, digamos. Vamos a ser más inclusivos.
¿qué es inclusivo? ¿Abrir la puerta? No, es esto. Adaptar la enseñanza a cada particularidad. Y la verdad que no se hace. Entonces, ¿es inclusivo el sistema educativo? No, no lo es. Aunque haya leyes, aunque haya disposiciones, aunque tengamos los derechos del niño, las convenciones, ¿es inclusivo el sistema educativo? No, no lo es. Mientras haya un solo nene que no esté incluido, deja de serlo. Sí, y además será inclusivo en el momento que todos los maestros tengan una cultura de la inclusión. Mientras un sistema desde el punto de vista conceptual o teórico presente estas medidas, pero el maestro desde el punto de vista individual en su gobierno de aula no tenga esta creencia, no hay nada que hacer, porque lo que realmente transforma son las creencias, el pensamiento. Si yo dejo porque terminamos dependiendo de buenas voluntades. Claro, entonces, bueno, pues pero insisto, yo creo que no todo lo viejo es malo, que para mí esto es muy importante, y yo estoy muy cansado y muy quemado con el tema de innovación. Parece que la innovación implica automáticamente, no, al revés. No. Cuando algo ha sobrevivido como respuesta a un problema, es porque ha tenido eficacia. Si no, las cosas, eso cumple mucho la ley darwiniana de la selección natural. Las ideas de los seres humanos exitosas para resolver los problemas son porque han funcionado. Y las que no han sido exitosas se han descartado y no han funcionado. Aquí el problema está en no reactualizar y revisar la idea. Es decir, esta idea que respondía a un problema en aquel momento y lo resolvió con éxito, tú lo tienes que reactualizar en el momento que el contexto cambia. Y el gran problema es esta revisión. Tenemos un montón de cosas útiles que al no revisarlas no están adaptadas, pero que son útiles una vez que las revisas. Lo que os decía de la lectura, ¿no? Tú fíjate qué maravilla la tipa, no me acuerdo del nombre, pero la tipa que gana 2 años consecutivos el premio a la mejor maestra en Estados Unidos. Una tipa ya curtida, con callo. Esta mujer lo que hacía era los lunes se llevaba a su grupo de aula a la biblioteca. Y les decía que cogieran un libro, el que quisieran. La tía además sabía que muchos niños se estaban escaqueando, que cogían libros muy por debajo de nivel para quitarse la historia de en medio, ¿no? Y luego los viernes volvía a renunciar al tiempo de su asignatura y de sus contenidos, ¿no? Y lo que les proponía era que contaran lo que habían leído, qué les había aportado, por qué lo recomendarían y tal, ¿no? Y esto lo mantenía. Es decir, estaba haciendo una cosa maravillosa en educación que se llama hábito, generar hábitos. Mucho más importante que los métodos, los hábitos. Bueno, pues la tía mantenía esta rutina de tal manera que llegaba un momento que los niños cada vez buscaban textos de mayor nivel. Y se producía un cambio en el pensamiento respecto a la lectura y en la cultura. Es decir, que los niños pedían libros para sus cumples. Y en Santa Claus, y se recomendaban libros, y había libros que estaban en lista de espera, porque estaban recomendados por chavales, y estaba todo el mundo como en los antiguos videoclubs, esperando la película de moda, ¿no? Que las ya los demás, ¿no? Y se generaba este cambio de la cultura. Bueno, ¿por qué recibe el premio a la mejor maestra en Estados Unidos 2 años consecutivos? Durante una década, esta mujer, su grupo escolar, obtenía los mejores resultados nacionales en spelling, gramática, comprensión lectora, expresión escrita, razonamiento. Y no había metido ningún programa específico para el razonamiento, el spelling, la comprensión lectora, la expresión escrita, ni ninguna metodología específica. Había generado un hábito y había puesto la inteligencia colectiva, social, al servicio del hábito y del aprendizaje. Y obtiene esos resultados en estos ámbitos del conocimiento tan importantes. Y todo el mundo obsesionado con métodos. ¿Y qué métodos? ¿Y qué métodos, chicos? Primero el hábito y luego ya veamos qué métodos encaja mejor. ¿Y qué sentido tenía el hacer esto? Pues ella lo que plantea, ¿no?, es que es la mejor manera de que los niños sientan curiosidad o aprendan a pensar es leyendo. ¿Estará equivocada o no estará equivocada? Pero tenía un para qué emprendía la acción. Tenía una motivación que movilizaba su energía a sacrificar horas de su asignatura y de sus contenidos
a soportar la presión de los compañeros y la dirección de centro respecto a esa pérdida de tiempo, ya que eso había que hacerlo en otro escenario, y sin embargo, pues ella le moviliza su creencia. Si esta mujer no hubiera creído eso, jamás se hubiera movilizado hacia ahí. Por eso las creencias es lo básico. Fundamental. O cambiamos la creencia, el pensamiento, o si sigues creyendo lo mismo, no vas a hacer algo diferente. Es imposible. Totalmente. Tal cual, porque si seguimos teniendo docentes frente al aula que no creen en los derechos del otro, en la empatía, en las distintas formas de aprender, cerró la puerta y hace lo que quiere. Así es. Y esto a veces implica, y hay que ser duro, ¿no? Y políticamente es muy incorrecto, en que no cualquiera puede ser maestro. Totalmente. Y esto hay que asumir. Es decir, y hay que asumir. Entonces, si la premisa es que no cualquiera puede ser maestro, esto implica un proceso de selección exitosa. Porque parece ser que la selección actual en muchos países no es exitosa. Entonces, claro, un proceso de selección exitosa al final es un proceso exigente y selectivo. Y esto, pues, políticamente parece incorrecto, ¿no? Fíjate, lo que voy a decir puede parecer una auténtica burrada. A mí me supuso una reflexión desde el punto de vista moral, porque escuché a alguien a quien respeto mucho, que es un profesor de la Facultad de Pedagogía, diciendo que un alumno con TEA no podía ser maestro. Y que por muy buenos resultados que obtuviera en la formación universitaria, no tenía las competencias básicas para ser maestro. Es decir, que una persona sin capacidad de ejercer la tarea mentalista, de ponerse en el pensamiento, en el sentimiento del otro, no podía ser maestro, no tenía competencias básicas para ser modelo con los niños. Parece muy criticable, porque una persona con TEA tiene el derecho que tienen todos los demás a ser maestros. Pero ¿atesora las competencias para la docencia? ¿O para un tipo de docencia? Porque a lo mejor un maestro TEA en física nuclear no hay ningún problema. El que llega ya a la formación de física nuclear o lo que sea, ya tiene que ir cuidadito de espanto y ya tiene que tener sus emociones trabajaditas, y lo que necesita es un tío que sepa un huevo y que lo transmita. Y que lo transmita bien, pero no necesita que se empatice, que me cuiden emocionalmente, que atiendan a mis necesidades emocionales. Pero en niños pequeños, entonces es duro plantearlo así, ¿no? Claro que sí. Pero hay que pensar si realmente cualquiera puede ser maestro. En cualquier fase del proceso de aprendizaje, es decir, no creo que sean las mismas competencias las de un maestro de infantil de niños de 3 a 6 años que las competencias que requiere uno de 6 a 12, que las competencias que requiere uno de 12 a 16. En el propio proceso terapéutico tenemos terapeutas que trabajan fundamentalmente con una franja de edad porque tienen competencias donde esa franja de edad es donde son más eficaces con sus competencias, y sin embargo les pones con adolescentes y se los comen con patatas y no dan pie con bola. Bueno, pero eso tiene que ver con el profesionalismo de cada uno. Digamos, yo soy profesional y le digo, ¿sabes qué? Esta temática no la quiero trabajar porque no puedo, por problemas personales, por cuestiones de trayecto de vida. Digo, esto prefiero que no, y está en el profesionalismo hacerse a un lado y dejarle el espacio a otro. Digamos, por respecto al que tengo enfrente. Sí, lo que pasa que ya os digo que es duro plantearlo, pero un proceso de selección, la clave en una buena educación de un país es los maestros que están dentro del aula. Y capacitación en los profesorados. Hay los profesorados a veces que te toman los temas por la mitad o te los toman por arriba. Trastorno específico del lenguaje o TDAH en el profesorado de maestra jardinera o primaria o secundaria, no se ve. No se ve. No se ve.
Sí, digamos, ni para hacer un prediagnóstico, digamos, tener que sea alguna herramienta para poder estar frente a un aula y visualizar, mira, puede ser, llevarlo al profesional que corresponda, pero para poder detectar, una detección temprana, aunque sea, ni para eso. sí, aquí en España pasa igual, ¿eh? Es decir, están englobadas en una cuatrimestral, se ven todas al revoltijo de forma rápida, superficial, no permiten que una persona tenga competencia ni conocimiento ni nada al respecto. Pero bueno, ya te digo que a mí el problema, creo que cualquier acción que se emprenda desde el punto de vista pedagógico o educativo, el centro de la diana tiene que ser el niño, la niña, vamos, los usuarios, ¿no? Y creo que a partir de ahí tienen que venir todos los razonamientos y todos los planteamientos. Mientras un sistema educativo ponga por encima de los niños la legislación, y entonces yo tengo que cumplir con la legislación, haga daño a quien haga daño y excluya a quien excluya. Después de la legislación ponga las necesidades del maestro, que está mal pagado, es que tiene mucha ratio, es que no sé qué, y el último sea el niño, por principio ese sistema no puede funcionar. No puede funcionar. Yo pongo un ejemplo muy claro a este respecto. En mi generación, cuando suspendías en tercera convocatoria una asignatura, perdías la escolaridad. Se acabó tu oportunidad, se perdía la escolaridad. Y yo hice la rama de letras y tenía latín y griego. Fíjate, con mi dislexia, declinar en latín, el griego, bueno, era una auténtica locura, vamos, ya que yo lo recuerdo, un infierno. Y la profesora que tenía se empeñó en que, como yo era un tío listo, no lo hacía porque no me salía las narices y no le gustaba su asignatura. Y llegué a la tercera convocatoria con mi bachillerato aprobado para poder pasar a la universidad, pero estas eran asignaturas del año anterior. Iba por mí, me iba a sacar del sistema. Tuve una profesora de latín que yo nunca tuve como profesora, Yolanda, que impugnó en el tribunal del consejo escolar el que Trini, la otra profesora, me evaluara y supervisara mi examen. Y fue ella la que se encargó de supervisar mi examen. Yo hice el examen con Yolanda en un aula metidos donde Yolanda me iba dictando todo lo que tenía que poner en el examen. Porque esta tía fue valiente y puso a la persona por encima de la legislación. Dijo, no vamos a dejar un tío que tiene claro que quiere ser maestro, que está apasionado con esto, que tiene su bachillerato, yo no le voy a cortar las alas por latín y griego, ¿no? En la universidad, estando en magisterio, en audición y lenguaje, había una asignatura ridícula, que era transcribir fonéticamente los sonidos de las letras. O sea, era, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era esto, era la transcripción con símbolos de los sonidos. O sea, una puta locura que no se utiliza ni para educar una asistencia, ni un TEL, ni absolutamente nada práctico en la actividad profesional, ¿no? Y tuve una maestra, muy, muy valiente, porque era una tía muy jovencita que se jugaba el puesto, ¿eh? Yo estaba en La Salle, que era una escuela muy rigurosa, donde si la pillaban haciendo lo que hizo, se jugaba el puesto de trabajo, ¿eh? Y entonces la tía, entendiendo que eso era imposible para mí, lo que hizo fue darme el examen, yo me lo llevé a casa, lo resolví con un libro que ella me dejó y me dijo que le diera el cambiazo el día del examen, que yo aguantara el tirón las 2 horas del examen haciendo gilipollas lo que diera y que luego le diera el cambiazo. Esta es una tía que puso al individuo, a la persona, por encima de la norma, porque la norma era injusta y ridícula. Tal cual. Y sin estas dos personas, yo no me hubiera podido dedicar a la profesión, porque me hubieran sacado del sistema. De esto estamos hablando, son cosas reales y concretas. Es decir, cuando me estás diciendo que tú no vas a atender a un niño con TDAH, porque en España, porque todavía no tienes el dictamen, y al no tener el dictamen, tú no puedes aplicarles las medidas que les corresponden por ley. Digo, vamos a ver, tiene TDAH, es evidente, tiene el diagnóstico de su neurólogo, de su unidad externa, pero tú me dices que no le vas a aplicar ninguna medida, aunque estás viendo las dificultades y el trastorno que este niño tiene, porque no tiene el dictamen oficial. Estás otra vez poniendo la legislación por encima del individuo. Eso va en contra
de los preceptos humanísticos e ilustrados, que es en lo que se basa nuestro sistema educativo. De todo Occidente, ¿eh? Todo No, lo Occidente. mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. Claro. Que teniendo leyes, resoluciones, no quieren hacer las adaptaciones porque dicen que todos son iguales y beneficiarían a una persona, pero no me estás beneficiando. Es lo mismo que a un chico con silla de ruedas no lo dejes entrar con la silla de ruedas. Digamos, yo necesito que me adaptes, que me dé las herramientas para que yo pueda acceder a ese conocimiento. Claro, no es porque ni de ayuda ni de desayuda, es lo que necesito. la igualdad no es que todos seamos iguales, sino que todos tenemos derecho la misma posibilidad a tener las mismas posibilidades, cada uno con los recursos que se necesitan. Entonces, Tal cual. pero insisto, es decir, que la clave para nuestros niños, ¿no? Dentro del entorno escolar, la más exitosa que sabemos es lo que llamamos la calidez de la relación del maestro con los niños. Pero no es una cuestión, es una cuestión basada en ciencia, ¿eh? Cuando esto lo estudia John Hattie desde el punto de vista de cuáles son aquellas cosas que ocurren en el ecosistema educativo que son más exitosas y tienen más correlación con la calidad educativa. Fíjate, la más importante es la capacidad de cooperación de los maestros. Que los maestros cooperen entre sí para sacar adelante el proyecto con los niños, ¿no? Algo que ocurre en muy pocas escuelas. Y otra de las más importantes es lo que llaman la mirada del maestro, ¿no? Que es esta capacidad que tiene un adulto, en este caso un maestro, de transmitirle a un niño tranquilidad, seguridad, una seguridad afectiva, ¿no? De que sepa que, mira, chaval, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con mi acompañamiento, con mi apoyo, vamos a poder mejorar claramente. No sé dónde llegaremos, pero vamos a poder mejorar, ¿no? Pero cuando esto se investiga desde la investigación relacionada con motivación, se ve el mismo fenómeno que era el que os contaba antes. Cuando se producía que se alejaba mucho el reto de las competencias que los niños atesoran, lo que podía salvar esa distancia y que no se desmotivaran era, lo llaman la relación de calidez. Es decir, un maestro que tiene una relación personal de cariño, donde el niño confía mucho en él y se siente muy acogido emocionalmente, ese niño es capaz de mantener el esfuerzo, aunque esté con la lengua fuera todo el rato, sin llegar al reto. O sea, tú fíjate la potencia que tiene la relación afectiva. Para y el sentido de pertenencia, ¿no? Porque es como que te hacen formar parte, es fundamental para mí. Sí, no te excluyen y eres parte de mi grupo. Entonces, claro. En esto, pues bueno, pues son cosas que no hay justificación porque no está sujeto a ley, no requieres de recurso digital, no requieres de tener más recursos materiales. No. La relación de compromiso con un niño que está sufriendo porque tiene una dificultad y tener ese compromiso emocional con él no está sujeto a nada externo a la voluntad. Entonces, sobre eso no hay excusa. Pues por eso os digo que muchas veces lo más sencillo es lo más eficaz para ayudar a nuestros chavales, ¿no? Y esto lo vemos en el día a día, ¿no? No solamente es que la investigación nos lo esté poniendo en blanco sobre negro, ¿no? Y que no sea la opinión de unos frente a la opinión de otros, sino que es que eso trasladado a la experiencia diaria por observación de las familias de nuestros niños, no hay más que ver cuando les toca un tutor que les ha cogido la onda y que les quiere. Ese año tenemos un año escolar totalmente diferente a cuando la persona que le va a acompañar pues no le puede ni ver y no entiende lo que ocurre. Y entonces actúa en función a los juicios. Y esto es una realidad pues que tenemos que hablar de ella y poner el foco porque es muy relevante. Entonces, y no volvernos locos con si hay que formarles más en TDAH, en dislexia. Digo, sí, todo eso llegará, pero primero cubramos este paso que parece como más accesible a corto plazo, ¿no? Que yo tengo que resolver un problema para mañana. Entiendo que tengo que resolver muchos problemas para pasado mañana, pero yo tengo que resolver un problema para mañana porque yo no voy a dejar que estos niños sean víctimas del presente por un trabajo a futuro. O sea, yo tengo que trabajar en dos ámbitos. En la resolución del presente de estos chavales y proyectándome a que mejore la situación para el futuro de los siguientes niños. Y esto pues implica que tengo que dar dos informaciones, ¿no? Una de qué puedes hacer hoy y otra qué podríamos mejorar para que la cosa mañana estuviera mejor. Pero no me puedo escudar en que, bueno, es que los procesos de cambio hasta que se implemente esto en las escuelas de magisterio
o hasta que los programas formativos, yo no me puedo escudar en eso, porque estás hablando de millones de niños dentro del sistema siendo víctimas. Pues yo los tengo que atender con urgencia, con las medidas que sabemos que son eficaces y que se pueden aplicar sin excusa, ¿no? Mira, y justamente estaba leyendo un mensaje que dejaron, ¿no? Que decía que de lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Imagínate si esos docentes que vos tuviste no hicieron lo que hicieron por vos. Vos no habrías llegado ni a ser docente, ni cumplir tu sueño, y lo que nos habremos perdido en el camino, ¿no? Digamos, no haber conocido a José, que nos haya dado herramientas. Eso es como una sucesión de hechos por seguir a un sistema que no estaba bien. No, pero esto es una realidad con nuestros niños, es decir, estamos capando, no sé si en Argentina el término capar se entiende, Sí. Estamos capando el desarrollo de un montón de chavales. ¿Tal cual? Un montón de críos. Entonces, y lo estamos haciendo en un momento de la vida donde cortar alas implica limitar el futuro. Sí. Y esto es así, es decir, una cosa que sabemos es que el sistema educativo tiene mucha relación con la generación de oportunidades a futuro a los niños. Por eso puede ser tan injusto un sistema educativo precario para los pobres y un sistema educativo estupendo para los ricos. Estás hablando de qué escenarios de oportunidad para esto del desarrollo de los potenciales estamos dando a unos y a otros. Pues esto que nos parece una barbaridad en general, en el contexto general ético, ¿no? De una escuela para ricos, una escuela para pobres, y nos roza tanto, lo obviamos cuando hablamos de una escuela para los normotípicos y otra escuela totalmente diferente para los niños que no son normotípicos. Y lo obviamos en el discurso, cuando estás hablando de un conjunto global de la población que es el 20% entre las distintas patologías. Es decir, que el 20% de 1 millón son 200.000, Es un número. Y de 10 millones son 2 millones, y de 100 millones son 20 millones de personas. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión residual, estamos hablando de una inmensa minoría, que si tuvieran voz y voto y presión política, vamos, que si se movilizarían las cosas. Es decir, si las diferentes asociaciones tuvieran la cultura de coordinarse y cooperar entre ellas para dar voz pública, es decir, impacto político, cambiarían mucho las cosas respecto a las decisiones que se toman con estos niños. Pero bueno, muchas veces, vuelvo a algo que te dije, depende de las decisiones políticas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, de presentar un proyecto de ley para que se declarara el Día Nacional del TDAH, y una organización formada por profesionales que nos frenó el proyecto, digamos. Entonces tenés que salir a defender del por qué es bueno tener un Día Nacional para poder visualizar. Entonces vos te empezás a encontrar con palos en la rueda y depende de la decisión política para que salga. En la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, salió la ley a pesar de todo esto porque hubo una decisión política de quien la llevaba adelante de pelearla. Nosotros hoy por hoy en Capital Federal tenemos el día 28 de julio como Día del TDAH. Digamos, pero tuvo esa decisión. Lo mismo pasa que por ahí docentes quieren, como vos decías, pero el directivo de baja línea, al directivo del Ministerio de Educación. Y por más que el docente quiera, se empieza a encontrar con esos palos en el camino que llega un momento que por ahí deja de intentarlo. Hay una cosa que esto a lo mejor estoy diciendo una tontería, es una impresión mía personal, ¿vale? Pero yo tengo una impresión que el impacto de la cultura del psicoanálisis en Argentina perjudica seriamente a la visión del TDAH. Es decir, en España los psiquiatras de línea psicoanalista, que es una cosa que llama mucho la atención porque el psicoanálisis en el marco científico está totalmente denostado. Es decir, no cumple. Desde un punto de vista más filosófico, es muy interesante. Los planteamientos de Freud es una auténtica maravilla. Desde el punto de vista del marco científico, no están validados y hoy en día no se entienden
como algo que podamos aceptar científicamente, ¿no? Y en España nos pasa mucho que cuando tenemos psiquiatras médicos, de línea psicoanalista, niegan el TDAH directamente. Sí. Desde el marco conceptual del psicoanálisis, el TDAH no tiene cabida. No, es verdad. Con la repercusión que eso tiene. Es verdad, y muchas veces nuestros chicos pierden tiempo en el tratamiento porque nos encontramos con profesionales psicoanalíticos. A ver, en las obras sociales nosotros no tenemos terapia conductista conductual, generalmente lo que te dan es un psicólogo psicoanalista, digamos, que lo haces atender por este tipo de psicólogos porque no tenés el acceso al certificado de discapacidad acá que te abre otras herramientas, y por ahí estás años y años con un psicólogo psicoanalista y no avanzás. Pero porque es lo que te ofrece el sistema de salud. Cuando vos tenés acceso al certificado, ahí se te abre un abanico. Sí, yo me planteaba esto, si en España esto nos ocurre como situación anecdótica, en Argentina, que hay una cultura del psicoanálisis, yo creo que es en el país donde más, junto con Estados Unidos. Somos un país de diván. Sí. Joder, esto para los chicos TDAH y las familias tiene que ser un auténtico desastre. Sí. Sí, y en la salud pública no existe otro tipo de psicología que no sea la psicoanalítica. Digamos, por ahí te encontrás con algún que otro profesional de otra rama, pero lo que es terapia conductista conductual, que por ahí es lo que necesitan más nuestros hijos, es solamente en la rama privada. Bueno. Y aquellos padres que no tenemos por ahí los chicos no tienen los padres obra social y se tienen que atender en la salud pública, no acceden a otro tipo de psicología. Es totalmente cierto lo que decís. Bueno, tenemos que dar algún mensaje en positivo, que nos estamos poniendo un dramático, estamos en formato... Totalmente. Se termina el 2020 ya. Igual el 2021 lo arrancamos más o menos similar, ¿no? Menos mal que habíais advertido que no había guión y que esto iba a fluir en función a por dónde fueran los derroteros. Porque la gente estará flipando y dice, pero no íbamos a hablar de TDAH. Hablamos de todo, la verdad que... Ahora que hablando de cocina. No, claro, ahora nos pasás una receta de alguna paella o algo. Nada, si queréis hablamos de los merlots de Mendoza, que me estoy zampando algunos espectaculares. tenemos buenos vinos. Bueno, hombre, ya te digo yo. Bueno. Buenos vinos y buenas birras. Buenas cervezas también, de verdad. José, un placer, la verdad, cerrar este ciclo de vivos con vos. Gracias por tanto, por seguir ayudándonos y por seguir dándonos herramientas y tener la posibilidad de seguir aprendiendo, que es fundamental para nosotros. No, un gustazo de verdad estar con vosotras. Yo cuando me queráis, lo único que os digo es insistir un poco por el Instagram o llamar a Nuria, a mi secre, para que yo me entere, porque si no, no me entero. Sí, tenemos que conseguir el teléfono de Nuria, ahí está, que eso no creo que no lo tenemos. Luego te lo mando por el Instagram para que lo tengas. Dale. Tenemos a Belén ya aceitada ahí, mandándote mensajes, mandándote los links, Belén, que nos hace todas estas relaciones con los profesionales para los vivos. La verdad que la tenemos ahí trabajando a full, pobre. Pero bueno, José, la verdad, muchas gracias por responder cada vez que te llamamos y gracias por todo y un excelente año. Igualmente disfrutar y a los papis de estos niños relativizar las miserias y recordar que la infancia es la época clave para el adulto que van a ser, ¿eh? Es decir, una infancia perdida es la pérdida de oportunidades para el adulto que van a ser después. Así que cuidado con lo escolar, cuidado con las demandas respecto a lo que nos gustaría que fueran y no son, y aceptemos mejor lo que son y disfrutemos de lo que son, que los dramas son otros. Los dramas es cuando ya no pueden ser nada. Tal cual. Muchísimas gracias, José, la verdad, gracias por existir. Muy feliz año y gracias por todo lo que nos has ayudado. Muchas gracias y gracias a vosotros por la pelea y el tiempo y la dedicación que le ponéis al asunto. No, tu tiempo. Ya sabemos que es tardísimo ya. Sí, José, chao, te José, dejamos. Gracias. Un beso. ¡Feliz año nuevo! Igualmente. Muchas felicidades. Besitos. Chao. Chao. Besitos. Chao.